Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. También les mando un saludo a las personas que nos ven en el estado de Sonora y en la parte que colinda Sinaloa con Nayarit. Bien, pues les recuerdo que también nos puede sintonizar en el canal 110 de Megacable y en el 1110 de Megacable. Y también, por supuesto, aquí en la televisora nos puede ver a través del www.tvpacifico.mx. Somos televisión abierta. Estamos en el canal 10.1 y llegamos muy lejos. Somos televisión abierta, les recuerdo. Bien, pues también los invito a que me siga en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Bien, pues esta noche me acompaña en el marco de la pandemia. Enseñé un cubrebocas yo aquí, precisamente porque desde hace un año o 2 meses habíamos dejado de estar aquí asistiendo físicamente a este estudio de televisoras Grupo Pacífico. Bien, pues me acompaña el doctor Efrén Encinas, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa. Doctor Efrén Encinas, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muchas gracias, doctor Muñoz. Buenas noches, un placer saludarlos de nuevo y ver a todo el auditorio que nos escucha. Un atento saludo. Y aquí estamos de nuevo, efectivamente, a poco más de un año, 472 días creo para ser exacto. Sí, Un gusto. bien. Bien, gracias, doctor Efrén Encinas. Bien, pues el tema de la pandemia, doctor, me gustaría que nos hiciera un pequeño recuento, porque bueno, todo empezó en Wuhan, en China, con el paciente cero. Incluso ahorita en Estados Unidos el presidente, yo recuerdo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Sí. culpaba a China de que había sido un virus de laboratorio, el tema del coronavirus. Y también ahora el presidente Joe Biden, pues están investigando temas que tienen que ver con el coronavirus y su origen. Doctor, me gustaría que me hiciera una breve cronología de cómo ve usted las cosas del tema del coronavirus. Adelante, por favor, para luego que nos des recomendaciones que salvan vidas. ¿Cómo no? Pues efectivamente todos recordamos aquel 28 de febrero del año pasado en nuestro país y en nuestro estado, cuando tuvimos el primer caso, ¿verdad?, de COVID-19. Después de declararse la enfermedad de COVID-19, primero como una emergencia sanitaria y después como una pandemia. Y en efecto, fue Wuhan, China, donde inició el primer caso. ¿Cómo vamos en la pandemia? Bueno, actualmente ya son más de 170 millones de casos en el mundo. Poquito más de 3,5 millones, lamentablemente, de fallecimientos en el mundo. A nivel de nuestro país, en México, van pues ya alrededor de 2,5 millones también de casos y cerca de 230,000 lamentables fallecimientos. En el caso de Sinaloa, bueno, tenemos alrededor de 39,000 casos con alrededor de 6,300 lamentables fallecimientos. ¿Qué hemos visto en estos 470 y tantos días? Un escenario de vaivenes. Empezamos evidentemente con una primera acción de impacto, donde después hubo los repuntes, como todos hemos visto, y hay países que lamentablemente ya han tenido varios repuntes. Europa, incluso Alemania se cerró. Incluso Alemania, la India recientemente, lamentablemente, ¿verdad? Chile, Estados Unidos, etcétera. México, al momento, no hemos tenido, diríamos, un impacto mayor de múltiples repuntes, un tercer repunte severo, no ha habido, incluso más que 2. En el caso de México como país, a principios de este año de enero, fue cuando vimos, por el impacto de la movilidad decembrina, etcétera, un repunte discreto. Actualmente México presenta varias semanas, alrededor de 15, 20 semanas, pues con una tendencia estabilizadora. Lo mismo en Sinaloa, pero la pandemia
el pero. No se ha ido, persiste. Y obviamente recordemos también lo que pasaba al principio, donde había muchísima incertidumbre si iría o no a aparecer una vacuna para COVID. Ya estamos en esta etapa en el mundo y en México y en Sinaloa con la misma, ¿verdad? Pero la pandemia sigue, persiste. Por tanto, tenemos que continuar con todas las medidas también de protección. Bien, vamos a ir un corte y le recuerdo al auditorio, no se le olvide seguir usando el cubrebocas. Y yo recuerdo que el doctor Efrén Encinas, en una entrevista que le hice al principio, incluso se la hice a control remoto, vía Zoom, me dijo él, cuando se inició el tema de la pandemia, dice él, primero, dice, se pusieron los semáforos, semáforo verde, amarillo, rojo, y me dijo él, y yo lo adopté para siempre, dice, aunque estemos en semáforo verde, hay que actuar como que si estuviéramos en semáforo rojo. ¿Qué? Usando el cubrebocas, sana distancia o el gel antibacterial. Bien, vamos a ir un corte, regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, me acompaña el doctor Efrén Encinas, secretario de Salud, y estamos platicando acerca del tema de la pandemia, su evolución, y ahorita vamos a ir con el tema de las vacunas, sus eficacias. No se vaya, quédese con nosotros, en un momento regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Hoy me acompaña aquí en el estudio el secretario de Salud, el doctor Efrén Encinas. Bien, pues estamos platicando acerca del tema de la pandemia del coronavirus, el tema de las vacunas, el tema de los tratamientos. Ya nos explicó, nos narró el doctor una cronología de los hechos, así de cómo sucedió aquí en México y en algunas partes del mundo. Doctor Efrén Encinas, ya hay varias vacunas que se aplican en diferentes partes del mundo y también aquí en México. Incluso aquí en México ya casi llevamos una cifra, no sé si me equivoco, corríjame, casi 35 millones de personas vacunados. Pero mucha gente se relaja, doctor. Mucha gente también tuvimos el semáforo verde, varias entidades federativas, y mucha gente dice, bueno, pues ya se acabó la pandemia. Incluso yo ya estoy vacunado, igual que usted también, por la edad que tenemos, pero seguimos usando el cubrebocas. Ahorita tenemos la sana distancia. Ahorita incluso, exacto. Lo comento aquí en el auditorio para que sepan que estamos en la distancia, fíjense, y estamos vacunados. Doctor, platíquenos un poco de las vacunas y de los cuidados y sobre todo de los relajamientos. Adelante, doctor Efrén Encinas. ¿Cómo no? Me das la oportunidad, doctor Muñoz, de hablar de algo importante. Ahorita me dijiste, corríjame en cuanto a las dosis aplicadas en México. Sí, esas son alrededor de 35 millones de dosis aplicadas. Pero personas vacunadas alrededor de 25. Millones, ¿verdad? Sí, van cerca de 35 millones de dosis aplicadas en todas las variedades y cerca de 25 de personas vacunadas, ¿verdad? Entre primeras y segundas esquemas. Es muy importante. La vacuna vino a ser una herramienta fundamental. Siempre se ha sabido, desde la época de Pasteur, etcétera, cuando empiezan, y nosotros en México recordemos aquellas campañas de vacunación del Plan Nacional de Vacunación. Tuvimos un gran sinaloense, el doctor Jesús Cumate Rodríguez, secretario de Salud, descansa en paz el doctor Cumate, que precisamente gracias a él, México fue reconocido mundialmente como un país de altísimo impacto en el manejo de la vacuna. Y así fue como se erradicaron muchísimas de ellas. La poliomielitis fue un ejemplo, ¿no? Y naturalmente esperábamos, sí, desde luego. La vacuna, en el caso de COVID, la esperábamos mucho. Qué bueno que apareció. Y en México, bueno, nosotros la aplicamos, hablo como país, en el mes de diciembre. Enero entró a Sinaloa. Se creía muy difícil por los tiempos que había. Y es cierto, realmente una vacuna para una enfermedad de estas magnitudes generalmente tardan de 3 a 5 años en aparecer. Aquí fue rápido por el gran impacto que esto había y se unieron todas las fuerzas al respecto. Y doctor, a mí me gustaría agregar algo. Yo me acuerdo que Donald Trump estaba en campaña
en los Estados Unidos rumbo a la presidencia contra Joe Biden, y incluso él puso ahí a un general del ejército y creó una operación Warp Speed. Era que precisamente para sacar adelante la vacuna y que no se perdiera un minuto más. ¿Por qué? Porque le urgía el tener la vacuna antes de las elecciones. Disculpe la interrupción, doctor. No, pero es cierto. Indudablemente fue una altísima prioridad en el mundo porque es una herramienta fundamental para que la pandemia de COVID pues, tienda a estabilizarse, se contenga y entre ya a una etapa endémica como está la influenza. De tal manera que sí es fundamental. Y cualquier vacuna que le toque a uno es eficaz, es segura. Yo entiendo que algunos prefieren una o la otra por circunstancias y lo que ha salido, podemos platicarlo aquí si nos da el tiempo, pero en realidad la vacuna es segura, es eficaz, protege para dos cosas, para que posiblemente no nos dé la enfermedad de COVID-19, pero sobre todo que si nos pega no sea severa, grave y disminuya la posibilidad de morir. El objetivo fundamental de la vacuna es disminuir la mortalidad en el mundo entero. Pero al margen de que esté uno vacunado, las medidas de prevención que ya conocemos tienen que seguir, aunque tengamos una o las dos dosis, dependiendo del esquema que cada una de las personas conlleva. ¿Y cuáles son las medidas de prevención, doctor? Indiscutiblemente que son las que siempre hemos señalado. El uso del cubrebocas, y bien puesto. Bien puesto. Cubierto hasta la nariz. Sí, no así. No acá. Definitivamente. ¿Por qué? Porque pues respiramos y exhalamos aire, partículas, hablamos, y eso puede transmitir si alguien trae la enfermedad. Lógicamente, el lavado de manos con agua y jabón, bien lavado, cuando menos durante 20 segundos, o el uso del gel alcoholado. Esto es fundamental. Y la sana distancia. Todos andamos ya con nuestro gel. Ando buscando el mío por aquí en la bolsa. Aquí lo traigo. Yo aquí lo traigo, no claro, lo suelto. Yo también porto con él. Esas medidas y mantener la sana distancia de 1,5 metros o más son fundamentales y no cuestan. Es algo que está al alcance de todos nosotros. Lo que cuesta, ¿cuál es? La responsabilidad de hacerlo. Y es importante, y más en estos tiempos, ¿verdad? Entendemos que al principio no sabíamos cómo entrarle a la enfermedad. Y algo importante todavía que hay que decir, no hay un antiviral específico. No hay, ¿verdad? Todavía no ha la ciencia encontrado un fármaco específico antiviral que cure la enfermedad de COVID-19, como fue el caso de la influenza H1N1 con el caso del oseltamivir. Aquí no. Hemos utilizado todos los que han señalado y por supuesto que ayudan, pero es y sigue siendo la prevención el pilar fundamental de evitar la enfermedad y la vacuna, desde luego. Bien, vamos a ir a un corte. Les recuerdo, me acompaña el doctor Efrén Encinas, secretario de Salud. Yo soy Héctor Muñoz, nos está dando unos excelentes consejos que pueden salvarle su vida. Nos está platicando acerca del coronavirus, las vacunas los tratamientos que debe uno seguir en todo caso y las prevenciones. Regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos, como les digo, pues regresando después de 1 año, 2 meses. Hicimos el primer programa aquí en el estudio y me acompaña, reitero otra vez, el doctor Efrén Encinas, secretario de Salud. Y estamos hablando pues del tema de la pandemia del coronavirus, decretada por la Organización Mundial de la Salud, que encabeza el doctor Tedros Ghebreyesus. Bien, doctor Efrén Encinas, ¿usted cree que puede haber una tercera oleada, como le dicen aquí en México? Y también preguntarle antes de que se me olvide, ¿usted cree que podemos alcanzar también la inmunidad de rebaño? Porque ya llevamos, hay alrededor de 25 millones de personas
vacunadas completas y 35 millones de dosis, más las que se han aplicado las personas en Estados Unidos. Adelante, doctor. Es correcto. Muy interesante, doctor Muñoz, muchas gracias. Siempre, mientras exista la pandemia en activo, como es el caso, también va a existir la posibilidad en cualquier parte del mundo de más oleadas, otra nueva oleada o repunte de casos, repunte de la pandemia o una tercera ola en el caso de nuestro país. Sí existe la posibilidad, desde luego, porque la enfermedad persiste, está activa, no se ha ido, no está endémica, no hay un antiviral específico que lo cure. Entonces, sí es posible, pero esto va a depender mucho del comportamiento social, del empoderamiento que tengamos nosotros como seres humanos en la participación activa, solidaria, responsable, para contener la enfermedad, sobre todo con las medidas de prevención. La inmunidad de rebaño, para que se alcance, se requiere aproximadamente que un 70% de una población, de una entidad federativa, de un país, pues, esté vacunada, ya sea porque haya adquirido la enfermedad per se, que le deja el mecanismo de protección, de inmunidad, o a través de la vacuna. Se calcula en México que a fines de año, quizá octubre, noviembre, pudiese estar vacunado ya un alto porcentaje de la población mexicana arriba de los 16 años de edad y que pudiese entrar ya en el proceso de ir paulatinamente entrando al proceso de inmunidad de rebaño y esperar quizá un año, 2022, en la que pueda haber un descenso importante. Esas serían las estimaciones, lo que en teoría pudiese ocurrir. Mientras no salga un medicamento. Mientras no salga un medicamento específico. ¿No? Es importantísimo. Ahora, ahorita ya se ha probado en otros países del mundo las vacunas en menores de 16 años. En Estados Unidos, la Pfizer. En Estados Unidos ya está Pfizer. En el caso de México, COFEPRIS está revisando la validación para que sean de 12 años en adelante también. Todavía no sale como tal la normativa, pero quizás estemos sobre eso en un relativo tiempo corto. Bien. Ahora, doctor, muchas personas, sobre todo los jóvenes, que dicen, no, y si yo no me vacuno por alguna circunstancia, por mi edad, estoy joven, ¿qué tan letal es en los jóvenes? Fíjese que al principio de la pandemia creíamos que nada más eran las personas adultas mayores. Y claro, en un principio sí veíamos gente de 65, 80, 90 años, sobre todo asociado a enfermedades crónicas, diabéticas, hipertensión, etcétera. Pero también hay jóvenes menores de 30 años fallecidos. Cuando uno revisa la tasa de mortalidad en edades, un alto porcentaje de los lamentables fallecimientos están en edades productivas. También al joven le da, y a veces uno no entiende el por qué, dice, caramba, si era un deportista atlético, lleno de vida, sano, y sin embargo falleció. COVID-19 no se conoce el comportamiento todavía al 100%. Entonces, jóvenes, hay que cuidarse. Aparte, constituyen, perdónenme que lo diga así, en cierta medida, como son muchos de ellos asintomáticos, pueden llevar la enfermedad a sus familias, abuelitos, etcétera, con los que conllevan. Sí tienen que seguirse cuidando o seguir cuidándonos todos, pero claro que el joven tiene también la posibilidad de enfermarse. Por ello se está vacunando en Estados Unidos ya en niños, ¿verdad? Y en México buscando también la posibilidad de que ya sea de 12 años en adelante, ¿verdad? Sí es posible y tenemos que cuidar mucho a nuestros jóvenes y sobre todo el autocuidado por sí mismo. Bien. Doctor, ¿qué vacunas se están aplicando aquí en Sinaloa? Han sido fundamentalmente vacuna Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. En ese orden de importancia, las principales que nos han llegado han sido Pfizer, AstraZeneca,
Sinovac y CanSino. CanSino fue específicamente para el grupo de docentes por ser una sola dosis, ¿verdad? Y el resto son 2 aplicaciones en las cuales seguimos aplicando. Y vale la pena decir que todas son seguras. No hemos tenido efectos colaterales indeseables teóricamente atribuidas, ESAVIS que se llaman, a la inmunización o a la inoculación de la vacuna. Por fortuna, la mayoría son leves. Bien, doctor, un mensaje de 1 minuto ya para irnos Pues, al auditorio. Con mucho respeto, pedirles que sigamos cuidándonos, que no bajemos la guardia. La pandemia de COVID-19 sigue, vamos bien, pero podemos estar mejores si todos participamos. Evitemos la nueva ola de COVID en Sinaloa, limitando la movilidad, limitando las aglomeraciones y usando las medidas de prevención que todos sabemos. El uso bien y responsable del cubrebocas, la sana distancia, el gel alcoholado o, desde luego, el lavado de manos con agua y jabón. Bien. Es más importante. Un abrazo, hay mucha confianza en todo el pueblo de Sinaloa y lo lograremos. Bien, gracias, doctora Efraín Encina. Bien, pues con esto concluimos el programa y me da gusto saludarlo. Les recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, estoy en la radio de 7 a 8 de la mañana, W97.7 FM, en Culiacán, en Mazatlán por la Qué Buena, 94.7 FM, y en Los Mochis por la 94.1 FM. Síganme en Facebook, Héctor Muñoz, y en Twitter, en @JHéctorMuñoz. Bien, hasta pronto, que tengan muy buenas noches y a seguirnos cuidando.